Estamos en presencia de Florencia Basaldúa. Ella es, ya ha estado en Citas de Radio en otra oportunidad. Es investigadora del apego, también es doula y es especialista en disciplina positiva. Además es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Y su cuenta de Instagram, Criar para la Paz, la verdad que en mi caso personal ha funcionado como un faro en esta cuarentena sobre ciertas cosas que me han ayudado mucho con sus consejos muy prácticos. Bienvenida a Florecitas de Radio. Estamos con Angie aquí en la mesa y darte la bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Elisa. Gracias, Angie. ¿Cómo andan? Gracias por invitarme una vez más a reflexionar juntos, ¿no? Sobre estas cosas que son tan de la vida cotidiana, de lo esencial de la vida y a veces quedan un poquito relegadas, ¿no? Pensar sobre estos temas. Totalmente. Flor, cuando vos hablás de un proceso de autoconocimiento que se lleva a cabo en los padres a través de sus hijos, ¿querés contarnos un poquito cómo funciona esto? ¿Cómo es que yo me conozco más a través de observar a mis hijos o a través de cómo soy con ellos? Bueno, es una pregunta re profunda, podemos estar todo el programa con esa pregunta. Creo que es interesante lo que pasa con la crianza, ¿no? Porque hay mucho de lo que somos ahora como adultos que está como que funciona sobre la base de algunas creencias y de algunas ideas y de algunas imágenes que adoptamos cuando éramos muy chiquitos nosotros, ¿no? Y esas creencias, esa como lógica privada que de alguna manera nos ayudó toda la vida como a hacer sentido de las cosas que pasaban, se armó muy temprano en la vida y se armó en función de cómo nos trataban nuestros cuidadores, qué cosas hacían, cómo respondían, qué hacían cuando nosotros nos enojábamos, qué hacían cuando nosotros manifestábamos una necesidad, qué hacían cuando nosotros pedíamos que nos miren. Todas esas como respuestas que fuimos recibiendo de ellos en los primeros años de vida fueron armando como esta, ¿no? Este sistema de creencias que todavía para muchos de nosotros siguen vigentes y con esas creencias hacemos como sentido del mundo. Con esas mismas creencias llegamos a la mater paternidad, ¿no? Llegamos como a la crianza de nuestros propios hijos, ¿no? Es decir, que hay un autor que habla de la crianza por default, que quiere decir que si nosotros no mediamos con algún proceso reflexivo eso que recibimos, vamos a estar criando exactamente de la misma manera que fuimos criados, ¿no? Entonces a veces en el vínculo con nuestros hijos aparecen esas cosas nuestras, ¿no? Que es algo de todo eso aparece también en la pareja y eso es interesante, ¿no? Porque es como si los vínculos de intimidad todos convocaran como la misma parte en nosotros, ¿se entiende? Es como las mismas estrategias, porque nosotros somos de una manera en nuestro trabajo, con nuestros amigos, pero en los vínculos íntimos desplegamos determinadas estrategias que vienen de allá lejos, ¿no? De cuando éramos chiquitos. Entonces, en ese sentido, los hijos nos hacen de espejo, un poquito nos muestran, ¿no? Cómo somos, qué estrategias tenemos, cómo somos en lo afectivo, cómo somos en lo emocional, cuál es nuestro grado de tolerancia como a la frustración ajena, ¿no? Cuáles han sido nuestros dolores, cuáles han sido nuestras heridas, todo eso un poquito sale en la crianza, si estamos suficientemente dispuestos a mirar. ¿Se entiende? Porque, todo esto puede pasar desapercibido, seguimos y ya, ¿no? Pero si estamos como dispuestos a hacer un proceso personal, la crianza nos ofrece como un montón de elementos. Por eso nosotros en el consultorio de orientación a padres y de crianza y de vínculos, muchas veces le decimos a los adultos, ¿no? A los padres, que la crianza es una oportunidad buenísima para abordar cosas que han quedado ahí medio sueltas, de nuestra propia historia personal. No sé si la explicación es clara. Sí, se entiende perfecto. Hola, entiende, Flor, mira, ¿qué te tal? pongo un Soy ejemplo Angie, ¿cómo estás? bien como llano. Hay algunas mamás, algunos papás que por ahí ya saben que utilizar el grito es una herramienta que en general no va a favor, ¿no? Como del desarrollo ni del vínculo con sus hijos, ni de gritar, ¿no? Como sistemáticamente, no digo gritar una vez cada tanto, que a todos nos pasa,
pero utilizar el grito, ¿no? Y generar un poco de temor en los hijos como herramienta, ¿no? De educación, entre comillas. Y ya saben que no está bueno. Sin embargo, se dan cuenta que no pueden dejar de hacerlo. ¿No? Que hay algo que en algún momento algunas de las conductas de sus hijos les destapan como esa respuesta que es irracional, ¿no? Y que seguramente está abrochada con algo de la historia personal, ¿no? Con alguna creencia, con algo que traen, ¿no? De allá lejos. Y bueno, y es en ese sentido, es en ese trabajo cuando lo hacemos, a veces lo podemos hacer solos y si no, a veces necesitamos la compañía de alguien que nos ayude a mirar. Es un trabajo súper provechoso, ¿no? Yo me di cuenta, por ejemplo, cuando mi hija más chiquita, perdón, la que ahora ya es grande, pero cuando era más chiquita, me acuerdo que yo tenía a mí me costaba un montón que volcara y que se le rompieran las cosas. A mí me volvía loca, era como algo que yo no sabía lo que me pasaba, qué sé yo, no sé, era chiquita, por ahí tenía 3 años y volcaba algo y a mí me ponía pésimo, ¿no? Y bueno, después de un trabajo grande, obviamente no solo de eso, sino de darme cuenta de un montón de cosas, me di cuenta que yo había sido educada un poco en la idea de que equivocarse no era parte de la ecuación del aprendizaje, ¿no? Que equivocarse era algo que había como que evitar, viste, que los errores y los accidentes eran como cosas malas, ¿no? Eran cosas que no tenían que pasar. Uh-huh. Y bueno, y en cambio con mi tercer hijo, habiendo hecho ese proceso y todo, he tenido la posibilidad de poner como más distancia y bueno, y poner cada cosa en su lugar, ¿no? Porque equivocarse y inclusive cualquier tipo de equivocación, ¿no? Por falta de una habilidad o cualquier cosa que tenga que ver con cometer un error, tiene que ser parte, ¿no? De la ecuación de la infancia, de la adolescencia, y tiene que ser tomado no como algo para ser controlado o castigado, sino como una oportunidad para aprender una habilidad que todavía no está ahí. Pero eso es un recorrido largo, no es algo tan como obvio, o sea, lo decimos y parece obvio, ¿no? Como son niños, son adolescentes, tienen derecho a equivocarse, sí, pero después cuando estamos ahí en el día a día, tendemos los padres, los que venimos de un paradigma más tradicional, a castigar los errores, ¿no? A castigarlos, no a tomarlos como oportunidades para aprender. Flor, ahora te va a hacer una pregunta Angie. Ok, acá estoy, Angie. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Angie? Bien, acá estoy desde casa en la cuarentena, así que perdón por las complicaciones que esto puede traer. Me parecía muy interesante lo que estabas contando, esto del error como parte de la ecuación, pero me quedé un poquito con lo del principio que hablabas del apego, y mi pregunta es si en algunos casos el demasiado apego o la sobreprotección puede ser, o sea, ¿en qué momento es tan malo como el desapego, no? Bien, está buenísima tu pregunta. Vamos a aclarar un poco los términos para las personas que nos estén escuchando. Primero aclararte que no siento ninguna complicación así técnica porque estés en tu casa, yo te escucho perfecto. Cuando hablamos de apego, estamos hablando como de un sistema motivacional humano, no solamente humano, sino se ve en un montón de otras especies, que tiene que ver con tratar de buscar la proximidad de la persona que me cuida, ¿no? Cuando hablamos de apego tenemos que entender que no existe algo así como el demasiado apego. Eso no, conceptualmente es erróneo. Existe el apego seguro o el apego inseguro, ¿no? Existe un patrón seguro y un patrón inseguro. Cuando hablamos de sobreprotección, eso sí me parece que es como, si querés, algo que en lo que podemos incurrir algunos papás, algunas mamás, por falta como de confianza en nosotros o en nuestro hijo, y eso seguro va en detrimento del desarrollo y del despliegue de nuestro hijo, de nuestro bebé, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, una mamá no se anima en ningún momento, ¿no? a que su hijito arranque con la bici por miedo a que se caiga, por poner un ejemplo muy como así burdo, bueno, sin duda que está de algún modo
ese acto como de sobreprotección, que después lo podemos llevar a otras etapas evolutivas y tiene otros matices más complejos, sin duda es algo que no es bueno para nadie, no es bueno para el vínculo, no es bueno para el niño, no es bueno para la madre, ¿no? Uh-huh. Pero sucede, es cierto, sucede, y a veces es verdad, entiendo que en tu pregunta hay algo así de, leo, por lo menos escucho, como decía, hay personas que malinterpretan la necesidad de cultivar un apego seguro con sobreprotección, claro, ¿no? Como si las mamás se convirtieran como en personas que no son capaces como de soltar, ¿no?, a sus hijos, a sus bebés, y que piensan que eso es crianza con respeto. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? La sobreprotección, de hecho, no está... ¿Sabes desde qué momento nos damos cuenta que no es crianza respetuosa? Desde el momento en que no, de verdad no contempla la necesidad del niño. Y así como el niño tiene necesidad de estar cerca de su cuidador, de su mamá, de su papá, que digamos que al principio es una cercanía estrictamente física y después se va transformando, va mutando en una cercanía como emocional, psicológica. Uh-huh. Eso, también el niño tiene necesidad de explorar, ¿no? De salir, claro, de poder ir al encuentro de los otros, de ir al encuentro de desafíos, de ir hacia el aprendizaje, hacia el mundo. En el momento en que la madre o el padre, por temor, no permiten que esa exploración ocurra, y sí, ese vínculo en ese aspecto está siendo un obstáculo para el despliegue. Ahora, Flor, llevando un poco esto al fin último de la educación, ¿para qué educamos? Porque yo estaba leyendo algo que vos habías puesto sobre el tema de la autonomía. Uno creería que uno educa para que el niño sea autónomo, no como persona en su dignidad, y pueda desplegar todo su potencial en el día de mañana en su vida. Pero eso no está tan claro, ¿no? O sea, hay veces que se nos mezclan un poco los objetivos. ¿Vos cuál crees que es el fin de la educación? Bueno, la palabra un poco te lo dice, ¿no? Educar significa sacar, ¿no? Uh-huh. Sacar de adentro del otro, ¿no? Y tiene que ver con permitir, con habilitar, con generar el ambiente necesario para que ese niño despliegue su potencial. Y para eso nuestro rol es un rol clave y fundamental, porque los humanos nacemos con una necesidad de dependencia que dura, de 18 a 30 años, ¿no? Entonces, esa necesidad es importantísima, es importantísimo, entender que la educación tiene que ver con generar un ambiente propicio para el desarrollo, ¿no? Para que este despliegue ocurra. Espectacular, Flor, eso que decís. Pero a ver, no, contame si querés, porque me interesa mucho, Angie, que me digas en qué estabas pensando, cuando me hacías la pregunta. ¿En qué otra hipótesis? A veces suena como que educamos para qué. Bueno, un poco lo que a mí se me ocurría era esto, ¿no? O lo que pensaba es que por ahí a veces el exceso claro, también es malo, ¿no? Claro, lo que pasa es que, perdón, ahí me parece importante, Angie, perdón que te interrumpa, aclarar que no se trata de un exceso de algo bueno, claro, sino que se trata como de otra cosa. Y es importante armar la diferencia porque, por ejemplo, uno podría decir que existe algo así como demasiado amor. No. Es como que hay amor o no hay amor. Claro, es que no sé, porque es como que yo a veces pienso si en algunos vínculos el demasiado amor o el amor quizás mal canalizado, o no sé, sabés vos más que yo, por ahí a veces no es bueno, ¿no? O está claro, es que lo que pasa que no es que no es de cerca que sí. Claro, no es demasiado amor eso que estás diciendo. Yo uso mucho el hashtag que se llama el buen amor, ¿no? Que es un concepto que me gusta mucho, que lo despliega mucho un autor que se llama Joan Garriga, que tiene el buen amor, un libro escrito que se llama El buen amor en la pareja, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso cómo es el buen amor, o el amor, ¿no? Porque decir buen amor es casi como una redundancia. El amor en la crianza, el amor a los hijos, respeta ambos sistemas motivacionales, el del apego y el de la exploración.
¿no? Respeta la necesidad del niño de estar cerquita y respeta y cultiva y invita al niño a explorar, a irse, ¿no? A ir a conquistar su propia vida, a conquistar el mundo. Lo que pasa es que ningún niño conquista el mundo si no ha tenido suficiente apoyo de sus figuras cuidadoras en su infancia, ¿no? Ahí entramos. Por eso me parece que no está bueno cuando describimos a la sobreprotección como demasiado apego, porque no existe eso. Claro. Cuando el apego es seguro, cuando el patrón de apego es seguro, lo que vamos a estar viendo es una mamá o un papá que no todo el tiempo, no todas las veces, pero la mayoría de las veces logran ofrecerle a sus hijos la suficiente seguridad emocional como para que ellos salgan a explorar el mundo. Entonces, no existe algo así creo como... que me aclarás mucho con el tema del apego seguro o inseguro, ¿no? Que también pienso que habla mucho de la seguridad de un padre o de una madre, que bueno, si no la tiene también es difícil que se la pueda dar al hijo, ¿no? Pero me parece que sí, que como vos decís, decir que un apego es demasiado sería como una unidad de medida que no corresponde a lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente, y eso nos lleva al principio de la entrevista, cuando Elisa me preguntaba esto de, bueno, ¿cómo es que los hijos nos ayudan en el autoconocimiento? Y bueno, sí, porque si yo, por ejemplo, me veo sobreprotegiendo a mis hijos, probablemente en realidad estoy respondiendo a una necesidad que quedó mía, vieja, ¿no? Hay alguna herida en mí, algo que pasó en mi vida, y yo lo veo en el consultorio, muchas mamás que se creen, digamos, que están sobreprotegiendo al hijo, en verdad es como respondiendo como a alguna herida de su niño interior. Claro. ¿No? Claro. Y eso es súper interesante, y eso es una herramienta de autoconocimiento, porque eso me da la pauta a mí de que hay algo en mi recorrido que quedó ahí, que necesita que lo revisemos. A veces no es tan complicado, tiene que ver con registrarlo y con decir, claro, pucha, esto que estoy haciendo no tiene que ver con mi hijo, tiene que ver conmigo, y liberar al hijo de la propia historia, que es un gran capítulo en la crianza. No, casi el más grande, ¿no? Como, claro. Porque ¿saben por qué? Porque tiene que ver con ver al hijo, con ver a la persona de mi hijo, con entender concretamente lo que él necesita, ¿no? Y por eso es tan artesanal, por eso a veces el tip de crianza es complicado, ¿no? Existen buenos tips y todo, pero en verdad la mayoría de los padres lo que necesitamos es como que es poder hacer este trabajo de manera muy artesanal con cada hijo. Uno mismo, los que tenemos más de un hijo, sabemos que no sé, que algunas cosas que funcionan súper bien con un hijo no funcionan con el otro, y eso justamente es porque la crianza es una relación intersubjetiva. O sea, somos personas y nuestros hijitos desde que salen de la panza son personas, son sujetos, ¿no? Distintos con sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, me parece que justamente hay, si yo tuviera que decir como un gran desafío en la crianza de niños, es poder, como me sale un poco técnico, ahora lo bajamos, pero me sale como en esto de subjetivar al hijo, es decir, darme cuenta lo antes posible que mi hijo es un sujeto, que mi hijo es una persona, ¿no? Que tiene, igual que todas las personas, como sus necesidades emocionales, claro, ¿no? Sus días, las cosas que nos puede explicar, los miedos, las cosas que son irracionales, ¿no? Porque a veces lo que nos pasa en la crianza es que cuando nuestro hijo se convierte en adolescente parece como que ahí de repente nos damos cuenta que es persona, claro, ¿no? Y ahí para algunos movimientos, no voy a decir que es tarde porque nunca es tarde, pero la cosa se hace un poquito más cuesta arriba, ¿no? En cambio, si yo entendí desde que son chiquitos, ¿no? Que bueno, que necesitan ser escuchados, que necesitan ser validados, que necesitan ser orientados sin sentir vergüenza, culpa o dolor, ¿no? Que necesitan ser protegidos, que necesitan ser abrazados, abrigados, amados, mirados, ¿no? Todo eso. Y bueno, llegó, desembarco en la adolescencia con un hándicap mucho mejor.
Espectacular, Flor. La verdad que da para seguir conversando. Lamentablemente tenemos que dejarlo acá, pero bueno, invitamos a todos a que te sigan en las redes @Criar para la Paz. Es una muy buena cuenta para seguir y van a estar llenos de consejos para esta pandemia que se ha vuelto tan desafiante para los educadores. Sí, solo una palabra con respecto a eso, ¿no? Una palabra de aliento, y me incluyo a todos los papás y las mamás en Argentina que estamos atravesando una situación en la que la infancia ha quedado absolutamente invisibilizada, totalmente no contemplada, no considerada, y no puedo cerrar esta entrevista sin decirlo y sin hacer un llamado a nuestras autoridades a que por favor revisen cuán riesgosa está siendo esta situación para los niños y para las familias de todo nuestro país, particularmente para aquellas en situación de máxima vulnerabilidad. Espectacular, compartimos eso, Flor. Muchísimas gracias por este mensaje y un abrazo, quedamos chicas. en contacto. Adiós. Gracias por todo. Hasta luego. Bueno, y así pasaba María Florencia Basaldúa, especialista en crianza positiva y también en la teoría del apego.